Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, buenos días. Hay contextos en los que resulta especialmente relevante el nombre que se da a las cosas. En el contexto de la guerra, Israel ha llamado amenaza mundial al secretario general de la ONU. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, ha llamado brecha a la diferencia que hay entre las promesas que hace Israel de proteger a los civiles en Gaza y lo que ocurre en realidad. El jefe de ayuda de la ONU ha dicho que no puede llamarse ayuda humanitaria en condiciones lo que está recibiendo la población gazatí. El presidente Biden, ha vuelto a hablar con Netanyahu para pedirle, según la Casa Blanca, que abra más corredores humanitarios y ante la presión, Israel acepta abrir ahora un nuevo paso fronterizo para que entre más ayuda a la franja. Lo que pasa es que no dice cuándo piensa abrirlo. Y así es como en este momento crucial, la diplomacia va nombrando las cosas de la guerra que dejan su realidad más cruda, más de 17.000 muertos en Gaza, según los datos de las autoridades palestinas que controla Hamas. Para no generar en todo caso falsas expectativas, el portavoz de seguridad de los Estados Unidos, John Kirby, ha advertido de que no estamos cerca de un alto el fuego por mucho que pueda desearse. De hecho, Hamas asegura que los bombardeos de Israel han matado a 350 personas solo en 24 horas. 350 personas muertas en solo 24 horas. Enviado especial, Nicolás Castellano. Buenos días, Nico. ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Porque la realidad, después de todo este relato diplomático, la realidad sobre el terreno es que los combates siguen y no queda territorio seguro en Gaza donde refugiarse de las bombas o de los disparos de los francotiradores israelíes que en las últimas horas han sembrado el pánico en escuelas y hospitales donde van matando a cada uno que sale, como en el hospital Al-Auda en el norte de la franja. Esta mujer llora abrazada al cadáver de su marido en Han Yunis. Más de 350 civiles han muerto en las últimas 24 horas, más de 17.000 cadáveres contabilizados en estos 63 días de guerra que dejan una situación catastrófica, según la ONU. Jim McConnell de la OCHA, la Agencia de Coordinación Humanitaria de la ONU, describe uno de los campamentos de tiendas de campaña donde se hacina a la población al sur, donde no tienen agua ni comida, y de hecho la ONU advierte ya que la mitad de la población de la franja padece ya hambre severa, y mientras las familias de los rehenes en Israel, Hamza, Bilal, Aisha, como Kamel y Sianna, de una familia de beduinos que son los últimos de los últimos en este país, primo de dos de los últimos liberados en el canje de rehenes por presos antes de la ruptura del alto al fuego, le quedan otros dos familiares y por eso pide que pare la guerra. Lo hace desde una de esas aldeas de Chabola donde Israel no les provee de nada, ni agua, ni luz, ni refugios antiaéreos. La realidad de los 100.000 beduinos que viven en Israel, atravesados también por el 7 de octubre y la guerra que continúa. Nico, hasta luego. Hasta luego. Con el secretario general de la ONU, precisamente habló ayer Pedro Sánchez, le trasladó el apoyo por haber apelado al artículo 99 de la Carta de las Naciones Unidas. Ya saben que es ese artículo que Guterres no había invocado en lo que lleva de mandato y que le permite invocar al Consejo de Seguridad para intentar forzar una tregua. Por esa razón es por la que Israel ha llamado a Guterres amenaza y dice que eso que hace el secretario general de la ONU es ponerse al lado de los que secuestran a niños y ancianos. Bueno, aquí en España, entre tanto, el gobierno niega que vaya a verse perjudicada la relación diplomática de nuestro país con Estados Unidos, después de ese caso de espionaje dentro del Centro de Espionaje, el CNI. En ningún caso eso afecta al núcleo fundamental de las relaciones, insisto, entre dos países que son aliados y amigos. Surgió como consecuencia del propio trabajo que realiza el Centro Nacional de Inteligencia, que detectó que se estaban realizando unas conductas irregulares que podían ser constitutivas de delito. Esto es lo que dijo por lo menos ayer la ministra Robles. Saben que dos agentes españoles del CNI fueron detenidos por dejarse sobornar por espías de Estados Unidos para que les dieran información clasificada. Dos de esos espías americanos fueron expulsados de nuestro país, aunque El Mundo afirma hoy que son 3 los expulsados y que España pide la expulsión de un cuarto. Entrevistaremos aquí a la vicepresidenta Teresa Rivera, que está en la cumbre del clima de Dubái, para preguntarle por si tiene expectativas de que de verdad vayan a salir conclusiones concretas, que papeles ya sabemos que saldrán, pero conclusiones concretas, compromisos con fecha de esa cita internacional. Bueno, y también le preguntaremos, claro, por lo que va a pasar, lo que vaya a pasar con el impuesto a las energéticas que ayer Pedro Sánchez en su entrevista en Antena 3 dejó en el aire. Y también estamos viendo que hay proyectos industriales que necesitan también de esa cobertura de una política energética que de alguna manera estimule, incentive
estas grandes inversiones en energía renovable para estos proyectos industriales. Eso exactamente qué es lo que quiere decir, se lo preguntaremos luego a Teresa Rivera. En Europa, entre tanto, ha terminado esta madrugada y sin acuerdo, nos lo contaba Ruiz en su espacio económico de las 7:30, ha acabado sin acuerdo la reunión de los ministros de Economía de la Unión Europea que están discutiendo las reglas fiscales, o sea, por dónde vendrán las futuras tijeras, los próximos recortes. Dicen que hay avances, que es lo que suele decirse cuando no se ponen de acuerdo. Hoy retomarán las conversaciones, aunque hoy la gran previsión informativa del día será que precisamente allí sea la gran jornada para Nadia Calviño, que espera ser elegida la próxima presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Jordi Fábrega. Con casi 3 meses de retraso, el Eurogrupo espera elegir hoy al futuro presidente del BEI, que debería tomar posesión a partir del 1 de enero del próximo año. La candidata con más opciones es la vicepresidenta española, Nadia Calviño. Creo que hay que ser siempre muy prudente. Hemos dicho desde el primer momento que nuestra candidatura era fuerte, contamos con fuertes apoyos, como he venido diciendo durante estas semanas. Y entre estos fuertes apoyos que dice tener garantizados Calviño está el de Alemania y también el de Bélgica, que es el país que se encarga de dirigir este proceso de designación. Hoy será clave la decisión de Francia, que a lo largo de la mañana anunciará quién es su candidato. Para conseguir la presidencia del BEI, Calviño necesita el apoyo de 18 países que representen al menos el 68% del capital del banco. Que será en Europa donde se concentra la actividad económica y política de la mañana de este viernes, en contraste con el festivo que tenemos en España, que en lo político pues no deja de tener la constatación de que, aunque vayan a verse Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo antes de que acabe el mes, antes de que acabe el año, por tanto, pues no conviene esperar mucho, sinceramente, de esa reunión. Sánchez propone una comisión para estudiar la renovación del Poder Judicial. Le voy a plantear una comisión de trabajo. Creo que es importante que los dos grandes partidos políticos trabajemos con un horizonte de acuerdo. Una comisión para trabajar por un horizonte de acuerdo. La verdad es que no parece esa una expresión muy concreta y que además en el PP ya rechazan de entrada solo con escucharla. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Así es, no queremos mesas ni mediadores, sentencian los populares, que aseguran que Sánchez pretende blanquear su mesa de diálogo con los independentistas, arrastrando al PP a un foro similar. Feijóo se reunirá con Sánchez, sí, pero insisten en Génova, no va a cambiar su postura sobre la renovación del Poder Judicial. No la habrá si no hay un cambio en el sistema de elección. Y sobre la financiación autonómica que Sánchez quiere incluir en el orden del día, los populares advierten que en ese asunto no cabe la bilateralidad y que debe abordarse solo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Feijóo, en cambio, sí quiere utilizar su cita con el presidente para exigir información sobre la amnistía y las negociaciones con los independentistas. Cuca Gamarra. Ninguna mesa de diálogo como la que Sánchez ha creado para los independentistas y que parece que quiere extender ahora a todas las formaciones. Que con nosotros no cuente para blanquear estas humillaciones. Los socialistas, por su parte, ven en la celeridad del no del PP a esa comisión de trabajo una muestra de la falta de autonomía de Feijóo para acercarse al PSOE. ¿Por qué tiene miedo a tratar temas esenciales para la ciudadanía?, se preguntan en Ferraz, donde aseguran que el PP no abandona su posición de bloqueo porque sigue sin asumir el resultado electoral. Y el otro asunto en el que el Partido Popular enfoca sus críticas al Ejecutivo es en el propósito del Gobierno de nombrar presidente de la agencia EFE, la Agencia Pública de Noticias, a Miguel Ángel Oliver, que fue secretario de Estado de Comunicación en el gobierno de Pedro Sánchez. Nuevamente vemos esa erosión en las instituciones de todo tipo y en este caso también en una erosión para controlar la comunicación desde un medio público. Por eso, lo que pedimos es que se revoque este nombramiento, que se revise y que se revoque. Se acaba de normalizar la circulación de trenes en la estación de Atocha, en Madrid, después de otro descarrilamiento en un tren de cercanías. Radio Madrid, Irene González. Se ha vuelto a abrir en las dos vías, entre Atocha y Recoletos. El tren se ha retirado hace apenas una hora y Adif sigue realizando tareas de reparación de la infraestructura dañada. El tren descarrilado realizaba el recorrido entre el aeropuerto y Príncipe Pío cuando, minutos antes de la 1 de la madrugada, se salió de su eje. Los 60 viajeros que iban en el tren se han evacuado y no hay heridos. Se recupera el servicio habitual en las líneas de cercanías, así como en los trenes de media y larga distancia. Es el tercer descarrilamiento en la estación de Atocha en menos de 2 semanas. Así está empezando este 8 de diciembre, en general de sol, aunque hay algunas lluvias, y que va a dejar en todo caso este fin de semana temperaturas por encima de los 20 grados en el este peninsular, Jordi. Viento fuerte del norte en el Mediterráneo, a ratos alcanzando el este de Castilla-La Mancha y Aragón.
las rachas más intensas entre Castellón y Tarragona cercanas a los 100 km por hora. Y en todo el país, ratos de sol con momentos de nubes, activas hasta el mediodía en Baleares con algunos chubascos durante la tarde en Galicia. Y mañana también en Galicia chubascos que se extenderán al Cantábrico y los Pirineos. Pero en general, durante el fin de semana cada vez más sol y temperaturas al alza, especialmente el domingo por la tarde en el Mediterráneo, máximas de 20 a 25 grados. En cambio, en gran parte del interior tendremos niebla persistente y esto mantendrá el ambiente un poco frío. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. El Gobierno va a impulsar una campaña para concienciar al entorno familiar de las víctimas de violencia machista, concienciarles en la importancia de que denuncien, porque esas denuncias, ahora verán los datos, son muy pocas, Mariola Lobrido. De las 180.000 denuncias por violencia de género que llegaron el año pasado a los juzgados, solo el 1,8% las presentaron los familiares, poco más de 3.000, según datos del Consejo General del Poder Judicial, una cifra insignificante. De ahí el llamamiento de Interior e Igualdad para que familia, amigos y vecinos ayuden a la víctima y denuncien por ella. Muchas veces no pueden. Somos conscientes de que esa es la realidad terrible que viven muchas mujeres en nuestro país, pero los entornos lo conocen, los entornos pueden ayudar. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, anuncia una campaña de sensibilización dirigida a los entornos. El 75% de las 55 asesinadas este año no había denunciado. En más de la mitad de los casos, sus allegados conocían el maltrato y tampoco dieron el paso. Les hablábamos antes de Bruselas, donde no solo se está hablando de reglas fiscales, no solo va a ser hoy protagonista Nadia Calviño, hoy van a seguir las discusiones por otro asunto que es muy trascendente, en el que tampoco hay acuerdo, que es la pregunta de cómo regular la inteligencia artificial. Si esa norma, que es la que está ahora mismo en discusión, llegara a salir adelante, que ya veremos, Europa se convertiría en la primera región en todo el mundo que regula esta tecnología, la inteligencia artificial. Lo que ocurre es que hay muchas tensiones, Enrique García. Sí, hay un pulso abierto entre la Cámara Legislativa y el Consejo Europeo en dos asuntos clave. Hay posturas enfrentadas, en primer lugar, en el alcance de la propia regulación, con la apuesta de países como Francia, Alemania o Italia para que sean las propias empresas las que establezcan unos códigos de conducta, una suerte de autorregulación, con la preocupación de fondo de que una normativa poco laxa pueda acabar lastrando la competitividad de las empresas europeas frente a las americanas. El otro punto, y más sensible, pasa por el uso de estas tecnologías por parte de los gobiernos en materia de seguridad, porque aquí existe un choque de derechos. Es lo que sostiene el Parlamento Europeo, que ha establecido una línea roja en las negociaciones. Quiere prohibir la vigilancia biométrica en espacios públicos. Un asunto delicadísimo, con varios países apostando por contemplar excepciones para su uso. Por ejemplo, cuando exista un riesgo para la seguridad nacional. Cuando hablamos de terrorismo, Iván García es eurodiputado socialista. Creemos que en algunas cosas hay que ser más protectores, pero hay que entender que hay intereses y también derechos contrapuestos. Uno de ellos es la seguridad y esa es la dificultad. Las partes aseguran que ha habido avances, pero sigue enquistado este último punto que va a ser clave esta mañana para terminar una negociación que está liderando España y que situaría a Europa en la vanguardia en la regulación de esta tecnología. Denuncia al sindicato Comisiones Obreras cómo han crecido en solo un año los accidentes laborales de las camareras de piso y cómo va aumentando también el consumo de medicamentos para que puedan acabar su jornada. Y a las labores realizadas en habitaciones de hotel, cocinas y restaurantes se une también el personal de terrazas afectado por las altas temperaturas derivadas del calentamiento global que han provocado el incremento de la siniestralidad laboral en la hostelería. Nos lo va a contar Estefanía Salvatierra. La mayoría de las tareas desempeñadas por las camareras de pisos se identifican con posturas forzadas, manipulación de cargas y movimientos repetitivos. Esto se traduce en lesiones de cuello, espalda y muñecas, provocando más lesiones graves y accidentes laborales. En 2023 han aumentado un 12% respecto al año anterior, algo que empieza a extenderse a otros subsectores de la hostelería, como el trabajo que se realiza en las cocinas de los restaurantes y al que se une también el personal de terraza. A las patologías físicas sumamos las psicológicas: insomnio, estrés y ansiedad provocados por el cronometraje del tiempo de trabajo. El 80% de las camareras de pisos considera que no tiene autonomía para organizar su jornada laboral, agravado por la situación de doble jornada que suele convertir el estrés en permanente o crónico. Según una encuesta sobre el consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral en España, el consumo de sustancias en este colectivo alcanza al 8,2%, concentrándose en aquellas mujeres del sector que tienen más de 45 años. De la crónica internacional ya hemos hablado antes para empezar de la guerra en Gaza, aunque hay otro gran conflicto en marcha en el mundo. Saben que está la guerra de Ucrania. En las últimas horas han podido
hacer frente a toda la demanda de energía gracias a la importación de emergencia de combustible que llega de los países vecinos, por ejemplo, Eslovaquia, Rumanía o Moldavia, pero la verdad es que la situación es crítica. En los territorios ocupados, como Mariupol, la mitad de los hogares no tiene calefacción. Las temperaturas en Kiev se prevén temperaturas de bajo cero hasta el lunes que viene, Antonio Martín. A un frente que apenas avanza, pero donde sigue habiendo bombardeos y muertos, se suma ahora la llegada del invierno, de la nieve y de temperaturas bajo cero. En las últimas horas, Ucrania ha podido hacer frente a toda la demanda de energía del país gracias a una importación de emergencia de combustible procedente de los vecinos, como Eslovaquia, Rumanía o Moldavia. Este dirigente local de Mariupol habla de una catástrofe humanitaria en cuestión de semanas, porque en esa localidad, sin ir más lejos, la mitad de hogares no tiene calefacción. En Kiev va a haber temperaturas bajo cero las 24 horas, al menos hasta el lunes, y esta semana ya se han producido cientos de apagones por todo el país. Ciudades a oscuras y cientos de kilómetros de tuberías que han sido destruidos en los ataques de Rusia. Moscú utiliza una vez más al invierno como arma de guerra. Precisamente el gobierno británico acusa a Rusia de querer interferir en la política nacional a través del ciberespionaje, Lucas Font. Lo ha confirmado el Ministerio de Exteriores del Reino Unido. Decenas de políticos, funcionarios, periodistas y otros miembros destacados de la sociedad británica han sido objetivo de ciberataques orquestados por dos grupos relacionados con los servicios secretos rusos. El grupo ha filtrado de forma selectiva y amplificado la publicación de información sensible bajo las órdenes de Rusia, ha dicho en el Parlamento el número 2 del Ministerio de Exteriores británico, quien ha añadido que estos ataques no han conseguido interferir en el proceso democrático. Estos grupos estarían detrás de la intervención de cientos de correos electrónicos desde 2015, así como de la filtración de documentos con información comercial entre Estados Unidos y el Reino Unido que tenía como objetivo influir en las elecciones de 2019. El gobierno británico ha llamado a consultas al embajador ruso y ha impuesto sanciones a al menos 2 de los principales responsables de los ataques. En 10 minutos el abierto. Hoy con Cristina Monge, Víctor Lapuente y Carlos Sánchez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.